Miremos entonces esta semana cómo debe ser mi camino en Dios. Hemos visto camino del mundo, hemos visto el camino de Dios, claro, lo que se describe allí. Pero es bueno que nosotros recordemos, usted lo sabe, pero es bueno que recordemos cómo debe ser mi camino en Dios. ¿Qué debo de tener en cuenta para saber que estoy caminando en Dios? No en mis anhelos, en mis proyectos, en mis emociones, en mis deseos, en mis pasiones, que Dios nos guarde. Pero podemos ver nosotros personas, sobre todo personas que no han llegado sinceramente al conocimiento de Dios, que se han acercado al Evangelio y han encontrado en el Evangelio la esperanza de poder cumplir sus sueños y aún satisfacer sus pasiones. Sí, hermano, yo quiero decirle que a diario atiendo una cantidad de personas que si no son presenciales son virtuales, y escucho una cantidad de cosas y me doy cuenta que hay muchas personas tratando de usar a Dios para cumplir sus deseos y darle gusto a sus pasiones, y como que se centran en eso que yo le estoy pidiendo a Dios es esto, pero ¿cómo se te ocurre pedirle eso? No, pastor, pero es que yo amo mucho a ese hombre, yo amo mucho a esa mujer, pero es que yo... Y ellos no entienden que están apasionados con algo humano, con algo terrenal, con algo de la carne y aún cosas pecaminosas. Entonces, ¿cómo es mi camino en Dios? Tratemos de que la Biblia nos diga cómo es mi camino en Dios. Lo primero que le voy a pedir es que vaya a Juan, capítulo 15, versículo 7, el Evangelio. Después de leer el versículo primero, 2, 3, 4, 5, 6, nos hemos dado cuenta nosotros que tendríamos que tener una dependencia. Yo quiero que usted lea el versículo 7 y después nos vamos a mirar desde el versículo número 1. Juan 15, 7. Léalo por favor poniendo atención a lo que dice la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántas veces no hemos leído este versículo? ¿Usted qué se ha imaginado con esto? Piense cuando lo ha leído, cuando usted ha escuchado que lo leen. ¿Qué se imagina que es esto? ¿Una fantasía? ¿Algo bonito que se escribió pero que usted no entiende? Es que oiga lo que está diciendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿eso qué es? ¿Qué es eso, pastor? Hermano, ¿qué es eso? Permanecer en Cristo y que las palabras de Cristo permanezcan en mí. Entonces puedo pedir lo que yo quiera. Puedo pedir lo que sea. Pero es cierto. Es 1000% cierto esto que estamos leyendo. Pero si no se entiende en la veracidad de las palabras del Señor Jesús, en el significado que el Señor le dio a estas palabras, usted lo lee como: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es eso? Bueno, vámonos al versículo número 1 para que podamos llegar al 7 y estudiar qué dice el versículo 7. Versículo 1 de Juan 15. Estamos buscando cómo caminar mi vida en Cristo, mi camino en Dios. Dice, está hablando el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera. Él se compara con un árbol, se compara con una planta. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Oiga, imagínese esto. El Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Bueno, una planta que crece, se enreda en algún lugar y empieza a dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Las uvas, los racimos de uva. Eso es tomado por el Señor Jesucristo como una comparación. Yo soy la vid. Y dice:
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el pámpano es precisamente el brote que tiene así, que empieza a formarse las uvas. Es muy importante, mi hermano, que nos hagamos como la idea de que lo que el Señor quiere decir es que si no estamos absorbiendo la savia de Él, si no estamos siendo alimentados por Él, póngale cuidado, porque es que en verdad que a nosotros no nos enseñaron a buscar vivir una vida espiritual totalmente. De hecho, para la gran mayoría de los cristianos, yo soy una persona que reconozco que en un primer momento entendí que era eso, pero después se me olvidó. Claro, yo en un primer momento, en algo tan extraordinario como que a mí nadie me explicaba la Biblia, el Señor me la explicaba y me hablaba. Pero cuando yo me conecté con la iglesia cristiana, póngale atención a esto. Cuando empecé a escuchar hablar a los hermanos, se me olvidó lo que el Señor me venía diciendo 18, 20 meses atrás. Y sin darme cuenta empecé a vivir la vida que los hermanos en la iglesia donde yo llegué vivían. Y tuvo que el Señor hablarme muy fuerte muchas veces y sacudirme para volver a centrarme como que espérese, esta no es la vida que yo conocí, este no es el evangelio que yo conocí. ¿Cómo así? Porque sin darme cuenta terminé pensando que todo en el evangelio, todo se basaba en que los demás creyeran que yo era un hombre así, de esta manera, asá, con unos ejercicios espirituales determinados, y que eso era todo en el evangelio. ¿Y en qué momento se me olvidó lo que entendí por la Biblia, lo que el Señor me enseñó por la Biblia? ¿En qué momento? Entonces, lo que le quiero decir es esto. La Biblia está diciendo que el cristiano, y el domingo estamos hablando de algo parecido, hermano. El cristiano tiene que realmente estar adherido a Cristo. El cristiano tiene que realmente alimentarse de Cristo. ¿Sabe qué dice Juan por ahí en el capítulo 6, versículo 63? Dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, mi camino en Cristo me lo está mostrando el Señor cuando dice, vaya, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes se despegan un poquito de mí, empiezan a absorber savia, empiezan a alimentarse de otra cosa que no sea yo. Y aquí sí tiene que, si lo entiende, tiene que empezar a meditar si vamos a tomar una decisión firme o no con relación a esto. ¿Qué ha pasado con el cristiano? Se nos ha enseñado que nos alimentamos del Señor el domingo que venimos a la iglesia, los días que vamos a culto, por ahí de vez en cuando escuchamos palabra y gloria a Dios, aleluya. Pero que en el día a veces pasan muchas cosas que nos desconectan del Señor y que desconectados yo no respondo. A mí me olvidó y no reaccioné como debería reaccionar y no le prediqué la palabra al que dijo una cosa fea y el que me invitó a pecar como que me dio susto hablarle por la palabra. Y en algún momento cuando alguien habló mal del patrón, ¿usted qué piensa? Le preguntaron al cristiano o a la cristiana, y este cristiano o esta cristiana contestó, ¿verdad, cierto? Oiga, como asintiendo, como aprobando lo que se estaba diciendo. Y después, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó, que caí en cuenta de que, hombre, esa no era la reacción de un cristiano, ¿qué me pasó? Y me dejé contaminar y me dejé absorber por lo que estaban diciendo y hasta me reí de lo que la sucia boca de otro dijo. ¿Ah? Pero, a ver, porque es que una cosa es que le enseñen a uno una religión. La religión es mientras usted me ve, esa es la religión. Pero una doctrina real, una doctrina de un hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios? Eso, una doctrina de un hijo de Dios es propia, me pertenece, tengo identidad. No es que esté yendo a la iglesia, no, yo no es que vaya a la iglesia, yo no es que predique, no, yo soy un hijo de Dios. Y cuando soy un hijo de Dios, soy genuino. ¿Y sabe qué? Nadie me tiene que acordar, nadie me tiene que decir, vea, no mire para allá, vea, cuidado, no vaya a afirmar eso, que eso está torcido, nadie. Porque cuando usted y yo adquirimos identidad, usted dice, no, es que yo no soy así.
No, es que yo no firmo eso. No, es que dígame si me tengo que ir, pero yo eso no lo hago. Así, naturalmente, ¿sabe por qué? Porque usted entendió la grandeza de ser un hijo de Dios y lo que significa ser un hijo de Dios. Pero hermano, yo le tengo que decir, muchas veces vi y me sentí como con temor a decir lo que había aprendido por la Biblia, porque yo no apreciaba la vida eterna que Dios me había dado. No apreciaba, todavía no tenía conciencia de lo que el Señor me había dado. Y le repito, el entrar en la sociedad cristiana, en la relación con otros cristianos, a mí me hizo olvidar muchas verdades por un tiempo, porque el Señor me las hizo recordar de nuevo. Por un tiempo me hizo olvidar de las verdades tan poderosas, hermano, que usted y yo aprendemos todos los días por la palabra. Y entonces, en unas situaciones que al final eran tan vergonzosas que, uno no sabía qué hacer después de que pasaba el momento. ¿Y yo por qué dije eso? ¿Y yo por qué me reí? ¿Por qué sonreí cuando dijeron aquello? Dios mío. ¿Yo por qué me alegré ante esta cosa que pasó? No, eso no es de un hijo de Dios. Pero bueno, hay personas que ni siquiera caen en cuenta de esto, porque no han entendido qué es vivir una vida en Dios. Vivir una vida en Dios es estar adherido 24 horas a Él, estar a toda hora pensando en Él, pensar que lo que voy a hacer le agrada a Dios. Escuche, estar adherido es estarse alimentando siempre de la palabra, porque aunque usted no tenga una Biblia en la mano, usted está alimentándose aquí con lo que conoce. Está parándolo todo frente a la Biblia y diciendo, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Aquí qué sucedió? Muestre a ver. La Biblia dice esto, yo lo que tengo que hacer es esto. Cuando el cristiano entiende que yo debo de vivir mi vida en Dios, porque en nadie más puedo vivirla, a ver, póngale cuidado a esto. Resulta que la vida se puede vivir de muchas formas y decir que somos cristianos. La más fácil es que cuando esté en la iglesia o cuando esté por ahí cerca de un hermano, Dios lo bendiga y me siento cristiano. Pero que frente a un televisor, frente a un periódico, frente a una revista, en la reunión de unos amigos inconversos o de compañeros de trabajo, nosotros perdamos en un alto porcentaje esa identidad. Tratemos de pasar desapercibidos, tratamos de no ser como tan extremistas, como que vamos a dejar que los demás sean como quieran, y hasta vamos a sonreír ante las historias burdas y vergonzosas que otros cuentan. Pero ese no es el evangelio, eso no es mi camino en Dios. Mi camino en Dios es que usted empiece a pensar realmente si nosotros nos alimentamos a diario de Cristo, si es a Cristo a quien tenemos como referencia, si es la palabra a la que siempre tenemos por delante, como que todo lo estamos escaneando por la palabra y decimos, no, esto no puede ser, así no dice la Biblia. No, yo no puedo seguir pensando esto, yo no puedo seguir sintiendo esto, no puedo darle lugar a esto que estoy sintiendo porque no es bíblico, porque no le agrada a mi Dios, porque es demasiado grande lo que el Señor me ha dado, porque lo que Dios ganó para mí y me entregó es demasiado valioso para que yo lo bote por tratar de agradar a alguien más. ¿Usted me está entendiendo lo que le digo? Entonces, de esa manera, usted puede entender mejor lo que el Señor Jesús está diciendo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, usted y yo no. Un cristiano por ahí en cualquier parte puede llevar fruto. Oiga, un cristiano que se llame cristiano en cualquier parte puede llevar fruto, pero si no lo lleva en Cristo, ¿le explico? Fruto. El fruto es lo que usted muestra. El fruto no es ganar almas para el Señor. El fruto no es predicar el evangelio y vivir de cualquier manera usted. El fruto es lo que usted muestra. Entonces, alguien podría estar mostrando una prosperidad, alguien podría estar mostrando un crecimiento económico, pero si ese crecimiento económico lo está logrando desconectado de Cristo. ¿Cómo así desconectado de Cristo, pastor? Si es cristiano, claro, es cristiano, pero si ese crecimiento lo está logrando a partir de hacer negocios ilícitos, comprar mercancía de contrabando,
evadir impuestos, hacer cosas escondidas, alterar algunas cosas que se pueden alterar en el mundo del comercio, del negocio. Él no está prosperando en Dios. Y esa economía que se le ve no es de la mano del Señor. O sea, ese fruto no lo tiene en Cristo. Ese fruto lo tiene en el mundo, en la forma del mundo, en lo que el mundo enseña: ilegalidad, deshonestidad, acomodar la verdad y todo lo que usted conoce. El Señor está diciendo: todo aquel que en mí no lleva fruto, en mí. Hermano, que si usted es próspero es en el Señor, haciendo las cosas correctamente. Alguien dirá: pastor, pero ¿quién viviendo honestamente, legalmente, lícitamente se va a ver próspero económicamente? Uy, hermano, esos somos, dígalo conmigo, esos somos los que verdad prosperamos y los que el diablo no nos puede tocar. Oiga, entiéndalo. Esos, los que hemos decidido en Cristo, que si tengo poco o tengo mucho no importa, pero es en Cristo, diciendo la verdad, trabajando lícitamente, legalmente, honestamente, pagando los impuestos. Pastor, ¿quién va a conseguir dinero pagando impuestos? Un cristiano, un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el dinero a usted no se lo da ni el comercio, ni sus clientes, ni el gobierno. El dinero se lo da aquel que es dueño de la plata y dueño del oro, el Señor. Eso es. Entonces, cuando uno no entiende eso, no entiende qué es mi camino en Dios. Mi camino en Dios es que todo lo que hago lo paro frente a la Biblia, lo comparo con la Biblia, y si no es bíblico yo no lo hago. No lo hago. El Señor dice: todo el que en mí no lleva fruto, léalo, en mí, el que es verdad, el que es justicia, el que es santidad. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué significa lo quitará? Le quita la herencia, hermano. Le quita la herencia de los hijos de Dios. No, lo deja que haga sus propios negocios y que gane dinero en su inteligencia, en su sabiduría. Y le repito, yo he visto cristianos y cristianas muy sagaces en los negocios que prosperan durante algunos años y llegan a tener mucho dinero, pero no en Cristo. No de acuerdo a la verdad de Cristo, no de acuerdo a la honestidad, a la rectitud, al sometimiento a las autoridades, no. Su camino no es en Cristo, su camino es en la inteligencia, en la sagacidad que le aprendieron al mundo, alterando cosas, con cosas ilegales, con cosas ilícitas, mezclando mercancía legal con contrabando, cosas de esas que ustedes conocen, que yo no tengo que decir. Pero al final, hermano, en poco tiempo los he visto, me duele, porque no a todos, pero a algunos de ellos se los he advertido. Les he dicho: hermano, no haga eso. Mire, legalícese, pague todos los impuestos. Pastor, pero es que no me queda. ¿Cómo no te va a quedar? ¿Cómo no te va a quedar? Es que si subo, nadie me compra. Bueno, esa es la fe que usted tiene en el Señor. Si usted le va a aumentar a los precios es para poder ser legal y agradarle a Dios. ¿Usted cree que agradándole a Dios, Dios no le va a dar en abundancia? Ay, pastor, es que yo qué le digo, pues con esa fe ni lo haga. Personas que tuvieron que vender su negocio porque nunca confiaron que el camino de la bendición y la prosperidad era la rectitud y la legalidad. Nunca lo entendieron. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, esto no encierra solamente el dinero. No, yo le estoy hablando de algo que me gusta ponérselo como ejemplo, pero el fruto es el cambio. El fruto es la prosperidad en todas las áreas del cristiano. Ese es el fruto. El fruto es el cambio, es la transformación. Ese es el fruto que en Cristo podemos dar. Ahora, si hablamos nosotros de un cambio, si hablamos nosotros de alguien que renunció a la amargura, de alguien que renunció a la ira, si lo hace en Cristo, realmente llega a ser libre, realmente llega a estar tranquilo, en paz, no se deja ofender de nadie. Ya
alcanzó una libertad tan impresionante que vive tranquilo, tranquila. El dolor en los huesos se fue, ya vive sano, ya vive en libertad, duerme tranquilo, en paz. Pero cuando no es en Cristo, cuando lo que hace es semejante a las terapias que hacen los psicólogos, entonces eso no le dura. Escúcheme, eso no le dura. ¿Y por qué un cristiano tendría que equivocar su camino? Porque no es sincero, porque le da pereza ir al Señor, porque no tiene la posibilidad o la capacidad de decirle al Señor: Señor, yo soy culpable. Sí, soy culpable de esto, de aquello, de lo otro. Señor, aquí estoy. ¿Qué vas a hacer conmigo? Cámbiame. No. Ellos siempre se están justificando. No, es que si no fuera por usted, es que vea, yo me hubiera casado con otro, con otra, vea. Siempre atribuyéndole la responsabilidad de lo que le está pasando a otro. ¿Cómo lo hizo Adán? Igual. Adán, comiste la mujer que me diste por mujer, la mujer que me diste por compañera. Yo no fui. En ese caso, hermano, la persona no está viviendo en Dios y no va a poder dar fruto, no va a poder cambiar, no va a poder, hermano, de una manera genuina ser transformado. No, para nada. Hermano, pero hermoso es ver tantas personas que entendieron lo que el Señor les dice en su palabra, entregaron todo, confesaron todas esas cosas que lo estaban afectando. Y un día, hermano, las enfermedades se le fueron, un día la depresión se le fue, la ansiedad se le fue, empezaron a dormir tranquilos, empezaron a sonreír a toda hora, empezaron a perdonar a la gente, a todo el que le había hecho daño. Eso es tener fruto en Cristo, en Dios. Y eso es caminar en Dios. Mi camino en Dios. Entonces dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Esta palabra, ya vosotros estáis limpios, es algo que se renueva. Escúcheme, es algo que se renueva. Así como la presencia de Dios, así como la llenura del Espíritu Santo, tiene que ser algo que se renueve todas las mañanas, a mediodía, en la tarde, por esa comunión continua suya con el Espíritu de Dios. Así la limpieza se renueva cada día que usted y yo estudiamos la Biblia, recordamos la Biblia, escuchamos una enseñanza, tratamos de ponerla por obra. Esa palabra nos hace permanecer limpios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Otra vez, por favor, trate de conectarse con esto que está diciendo el Señor. No es por las noches cuando vamos a la iglesia. No es cuando oramos antes de acostarnos que nos conectamos con el Señor. No, debe ser todo el día. ¿Cuándo? Todo el día. Todo el día reflexionando, todo el día meditando, todo el día, óigame, reflexionando sobre lo que está pasando y cómo llevarlo a la palabra, cómo vivir una vida de acuerdo a la palabra, cómo tratar a la gente de acuerdo a la palabra, cómo afrontar un compromiso, una responsabilidad de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eso se llama estar alineado 24 horas al día con la palabra. Y le repito, hermano, si a usted le enseñaron así, lo felicito, y que Dios bendiga a esa persona que le enseñó de esa manera. Hermano, eso es el tesoro más grande. Cuando a uno le enseñan a tener una comunión con Dios a través de estar siempre escuchando el Espíritu de Dios, hermano, es un tesoro inigualable. Es algo pues que no tiene valor. ¿Sabe por qué? Porque la vida de esa persona, hombre o mujer, que aprende a escuchar al Señor, que no solamente ora como una máquina. Sí, porque de pronto a algunos nos enseñaron que lo que valía era estar varias horas hablando nosotros.
Señor, glorifícate, Padre, haz esto, Señor, haz lo otro, tráeme eso, cambia aquella persona, corta aquel que me estorba, Señor, Padre, necesito esto, trae lo otro, dame, Señor, úngeme en el nombre de Jesús, amén, 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 y se fue. Pero si alguien te enseñó a decirle al Señor con entendimiento y sabiduría, Padre, me hace falta esto, tengo estos temores, y decirle como a ese padre que de verdad está ahí escuchándote, y después de terminar de decirle lo que sea, te quedas allí a los pies del maestro, a los pies del Señor, esperando que Él te hable, esperando que Él te conteste, esperando que Él te diga qué debes hacer ese día, el día siguiente, pidiéndole que por favor te haga entender, te haga comprender, te ayude a reconocer aquellas cosas que te puedan estar afectando. Hermano, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si usted puede ir por la calle, esté en cualquier lugar y puede ir pensando en el Señor y mirando las cosas desde el punto de vista del Evangelio, permitiéndole al Espíritu de Dios que le diga, vaya, háblele de mí a esa persona, arrímese, vaya, ayude a esa persona, vaya, ore por esa persona. Qué cosa tan diferente, hermano. Ese realmente es el camino en Dios. El camino en Dios no es, voy a decirle algo que ya le he dicho, no es llegar al Evangelio y mirar la forma de usar a los hermanos, al pastor, en algo que yo quiero, pastor, ore para que mi mujer vuelva, pastor, y a los hermanitos, a todos les vive diciendo, hermanito, por favor, es que, me hace mucha falta la esposita, después de que la maltrató, ¿no? Ore por mí, interceda por mí delante del Señor. Usted que tiene más llavería con el Señor, usted que tiene que está más cerca, pídale al Señor que me devuelva a la mujer. Yo no sé, eso como que le están haciendo brujería, eso como que esa persona no dura mucho. Escúchelo. Esa persona no dura mucho porque él no quiere caminar en Dios. Él quiere que Dios le camine a él, que le camine a ella, que le cumpla sus propósitos, sus planes, sus proyectos y hasta sus caprichos. Pero cuando ya la persona se conecta en que todo lo que va a hacer, que llega a un lugar, usted que tiene su empresa, todo paso que va a dar dice, ¿esto le agrada a Dios? ¿Es lícito? ¿Es legal? Aunque me cueste más dinero, lo voy a hacer legalmente, lo voy a hacer como debe ser. Y todo, bueno, a su alrededor puede que empiecen a criticarlo y a decirle, pero ¿para qué botas dinero en eso si lo podemos hacer de la otra manera? Pasando por debajo del escritorio, una buena tajada y eso pasa derecho. No, porque lo oculto es del diablo, lo que se puede hacer a la luz es de Dios. Y si nosotros vamos a caminar nuestro camino en Dios, las cosas las hacemos a la luz, no en lo oculto. Escúcheme, todo lo que usted tenga que ocultar, todo lo que nosotros tengamos que mantener como en secreto, todo lo que no podamos sacar a la luz y decirlo a los cuatro vientos, es que yo le pagué a esta persona para esto y para esto. No, porque es que entonces va a aceptar que es que lo sobornó. Entonces no lo haga, no lo haga. Si tiene que guardarlo como secreto, no lo haga y estará caminando en Dios. Pero siempre que, no, que es que, pastor, lo que pasa es que vi la oportunidad de ganarme una platica para llevar el diezmo. No se preocupe por eso, no lo traiga, pero no haga eso, que lo va a llevar esa la desgracia a usted. Es que vi una oportunidad, pastor, de ganarme una platica y yo dije, aquí es, estos impíos que se la ganan, quién sabe cómo. Vi la oportunidad, pastor, y entonces alteró cosas. Entonces dije esto, dije aquello, dije lo otro y presenté un documento que no era mío, pero que me lo prestaron y ¡pum! Ese no es un camino en Dios. Ese no es un camino en Dios. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, desconectado del Señor, ninguno de nosotros va a tener fruto para Dios, para el reino de los cielos. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, conectados, alimentados por él. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Usted sí sabe que hay una gran cantidad de cristianos que no entienden esto? Que permanecen en Dios un tiempo, mientras lo pueden hacer, mientras que el mundo no se lo demanda, mientras que la familia no se lo exige. Ellos permanecen en Dios, hacen las cosas correctamente, pero llegado el momento en que la familia le dice, bueno, acuérdese pues que tenemos un compromiso, viene fulana, viene fulano y tenemos que hacerle la reunioncita, eso se les olvida que son cristianos. Los que participan de las celebraciones de fin de año, ellos alegan y discuten y pelean diciendo que en diciembre es cuando más permanecen en Dios porque le celebran el cumpleaños a Jesús. Hermano, y el engaño es bien grande. Se desconectan del Señor todo ese tiempo y por eso pasa lo que pasa con muchos de esos creyentes. Sí, escuche, solamente escuche lo que dicen los comentarios y se dará cuenta. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora déjeme decirle algo que le dije la semana pasada. No es otra cosa, caminar el camino de Dios no es otra cosa sino interesarme yo, interesarse usted en conocer los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia. Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Esos tres capítulos condensan en gran manera los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia, la ley de Jesucristo, que es por la cual usted y yo deberíamos vivir. No en la ley de Moisés, no, hermano. No en la ley del Antiguo Testamento, no. No el Evangelio y un pedacito del Antiguo Testamento, no. No es el Evangelio de Cristo con un día de reposo, no. No es el Evangelio de Cristo con el kipá, no, no, no. Lo que diga el Señor y no más. Escúcheme. Caminar en Cristo es exactamente lo que dice primera carta a Timoteo capítulo 6, el versículo número 3. 3. Primera carta a Timoteo capítulo 6, el versículo número 3. Mi camino en Dios, el camino de Cristo, es esforzarme por aprender a vivir de acuerdo a lo que dice el Señor en todo lo que hago. Mi forma de comer, mi forma de dormir, mi forma de ducharme, mi relación con el uno, con el otro, cómo me relaciono con mi mamá, con mi papá, a través del respeto, de la honra, con mi esposa, usted hermana con el esposo, así como lo dice el Señor, sin aumentarle ni quitarle. Mire lo que dice el versículo 3 de primera carta a Timoteo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si no nos esforzamos, si no estudiamos para aprender la doctrina de Cristo, los mandamientos de Cristo, la ley de Jesucristo, hermano, ¿vamos a hacer de más o vamos a hacer de menos? Algunas cosas las vamos a hacer acertadamente, pero otras ni vamos a saber qué hacer. Perdóneme, no estoy criticando a nadie. Perdóneme si a usted le parece que de pronto en cosas como la que voy a decir estoy criticando a alguien. No. Y si me tiene que preguntar, pregúnteme, yo no lo voy a criticar, pero escúcheme. No puede ser que personas con varios años de evangelio todavía estén preguntando si se pueden volver a casar después de que ya estuvieron casados. Si pueden tener un hijo en la casa, un hijo que es fornicario, borracho, ladrón. No puede ser, hermano. No puede ser. ¿Qué significa eso? Que nunca se esforzaron por aprender realmente lo que le agrada a Dios. Mujeres preguntando, pastor, ¿y yo me tengo que sujetar a mi marido, que es un buen esposo, que es responsable, aunque un poquito gruñón, pero yo me tengo que sujetar? Porque es que él no va a la iglesia y la autoridad espiritual soy yo. Está engañada. Preguntando eso todavía no sabe cosas tan básicas del evangelio. Pero es eso, hermano,
que nunca se le enseñó al cristiano. Oiga, estudie, capacítese en la justicia de Dios, en la ley de Jesucristo. Hágalo, trate de ser. Mire, si hay algo en que deberíamos aplicar usted y yo, algo feo que se llama fanatismo, es a nivel personal de cómo yo aprendo y aplico la palabra, no para nadie más, porque el fanatismo se da es en que se le exige a otros y entonces juzgamos a los otros, los condenamos y les deseamos la muerte porque no creen en lo mismo de nosotros. Ese es el fanatismo, pero el significado del fanatismo lo deberíamos aplicar aquí dentro para entre Dios y yo. ¿Sabe qué significa la palabra fanatismo? Esto es de un diccionario de la lengua española. Dice: apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias y leyes. Piense, ¿cómo será un cristiano apasionado por entender al que te pida? Dale, listo, Señor, no le voy a dar lo que me está pidiendo, voy a mirar y con discernimiento me voy a dar cuenta qué necesita esa persona, para no darle lo que él pide, sino lo que verdaderamente necesita, pero le voy a dar. El que me quiera obligar a que le haga un favor, el que me quiera poner sobrecarga, a que le lleve carga por una milla, yo le voy a regalar otra milla que él no se lo espera. Un hermano estaba peleando y iba a demandar. Pastor, ¿puede demandar? Sí, puede demandar. Es que ese tipo me está diciendo que yo le tengo que dar 3 meses para poder conseguir. Eso es mentira. Pero hay gente que lo hace así y que él no me va a pagar durante 3 meses. Y entonces yo estoy pensando en demandarlo y yo estoy pensando. Le dije: usted puede demandar, hermano. Eso le dije yo. Usted tiene la ley para que la use. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que usted debería ir a hablar con ese hombre y decirle: ¿cuántos meses quiere, don señor? No, que yo tengo derecho. Muchos dicen eso, que no es verdad, ¿no? Yo tengo derecho a 3 meses sin pagarle arriendo. Y usted le diga: yo le voy a dar 4. Pastor, ¿y 4? No, si usted lo hace creyendo en Dios, por deseo de obedecer al Señor, mire lo que le va a pasar, le dije yo. Mire lo que le va a pasar. No va a llegar a los 3 meses y se va a ir, pero si usted lo hace de corazón. ¿Sabe qué? Se le duró 1 mes y 10 días, solo eso duró. Fue y tuvo que haberlo hecho con buen corazón. Fue y le dijo: don fulano, usted me está pidiendo 3 meses, bien pueda, tómese hasta 4 meses. El tipo dijo: ay, muchas gracias, oiga, estoy muy agradecido con usted. Mes 10 días ya no estaba ahí. Hermano, cuando la persona entiende, se aferra con pasión, dice: te voy a obedecer, Señor. ¿Sabe cómo empieza a ser la vida de esa persona? Excelente. Porque usted está caminando su camino en Dios. Excelente, hermano. Mire, los milagros hacen parte de su vida diariamente. Los milagros, los hechos sobrenaturales hacen parte de su vida. Y la persona que se dé cuenta de lo que está pasando en su vida se sorprende y dice: oiga, tan raro que usted mire por aquí, por allá, Pero es eso, hermano. Es lo que leímos de primera mano, el versículo 7. Es lo que tenemos que alcanzar: permanecer en Cristo y que las palabras de Cristo permanezcan en nosotros todo el día, para permanecer mirando dónde la aplico. Allí puedo aplicar la palabra del Señor. Listo. Aunque la gente diga: uy, usted tan bobo. No, es que mi Cristo me pide eso. Oiga, ¿sabe qué pasa con una mujer que se olvida de que su marido no se merece que lo trate así de bien como lo dice la Biblia? La Biblia dice: mujeres, respeten a ese marido, respétenlo, sujétense. No se lo merece, es que es un impío, es que es de mal genio, es que qué tal, me la monta. Bueno, siga desobedeciendo a Cristo y verá. Esa no tiene un camino en Dios. Pero la mujer que dice: listo, aunque no se lo merezca, aunque sea mal genio, cascarrabia, lo voy a hacer. ¿Sabe qué? El Señor le da media vuelta a ese hombre y lo transforma, lo cambia. Él lo dice en su palabra, hermano. Él lo dice en su palabra. Y nosotros deberíamos creerle más
al Señor que a lo que dice el mundo. Más a Cristo que a lo que aprendimos en el mundo. En el mundo nosotros aprendimos un montón de cosas que sin saberlo y aún muchas veces sin reconocerlo nos influencian, nos presionan y nos ponen a desobedecer al Señor. Póngase a pensar y verá. No sea bobo, no de papaya. Aproveche toda papaya. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. A eso sí no se preocupe, hermano. Y sin saberlo a veces como que eso funciona en la cabeza del cristiano y ¡pum! ¡Ah! ¿Qué pasó? No, el camino en Dios es eso. Volverse, decidirse a caminar en esta tierra muy cuidadoso en todo lo que hace, en todo lo que vive, en todo lo que piensa, en todo lo que dice, que sea alineado con el Señor, alineado con la palabra. Esto no está de acuerdo a la palabra, no lo voy a hacer. Venga, pero es que mire que se va a perder la oportunidad. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Sabe qué me dijo un hombre que hoy no sé dónde está desaparecido? Pastor, yo fui y pedí una visa para los Estados Unidos, quiero ir a los Estados Unidos. La he pedido 3 veces y no me la han dado. Pastor, yo me voy a ir por México. ¿Te vas a ir por el hueco? Bueno, como se llame, eso es ilegal. No, pastor, ilegal, ¿por qué si esos montones de gente pasan por ahí? Por eso, montones de gente están en la ilegalidad. No, pastor, pues Dios sabrá, Dios me perdonará. Oiga, qué iluso. Yo le dije, no tiente al Señor, eso no está bien. Más bien, entienda que Dios lo está librando de algo que no quiere que le pase por allá. No se vaya. Él de todas maneras se fue. Y no se sabe de él. Desapareció. Estuvo en unos países de Centroamérica, llamó, se comunicó que lo estaban llevando en unos esos son tractomulas de almacenamiento, de carga, y que los llevaban allí. No se volvió a dar cuenta. El Señor evitándole hasta la muerte, el sufrimiento, quién sabe. Y él empecinado en que quería vivir su propia vida, caminar su propio camino. Hermano, usted y yo no sabemos lo que nos conviene. En cambio el Señor sí sabe lo que nos conviene. Eso es. Oiga, póngale cuidado. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mi camino en Dios no es otra cosa sino esforzarme por conocer lo que le agrada a Dios. Ahí está escrito en la Biblia. Le doy un buen comienzo. Mateo 5, 6 y 7. Esos 3 capítulos. Repáselos, estúdielos. Analice en su vida diaria dónde puede aplicar cada mandamiento que hay allí. Mire si tiene que perdonar. Mire si cuando alguien le hace daño usted maldice o le pide al Señor que lo trate duro. Y empiece a cambiar. Cambie por lo que dice la Biblia. Cambie de acuerdo a lo que el Señor nos muestra en su palabra. Leamos el 5 y el 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Terrible, muy terrible, hermano, ver la vida de cristianos que no se les enseñó. ¿Sabe una cosa, hermano? La responsabilidad la tenemos nosotros como ministros, como pastores, que ignorantes e inconscientes de la responsabilidad tan grande que tenemos delante de Dios y delante de la humanidad, no nos esforzamos por buscar esa presencia del Señor. Yo me meto ahí porque yo no estoy exento, no quisiera llegar nunca a eso, pero ellos, por ignorar cuál era la magnitud de su llamado y de la responsabilidad, no se esforzaron por tener una comunión con Dios, un entendimiento en Dios. Y entonces enseñaron
muchos de ellos enseñaron lo mismo durante años, lo mismo, las mismas 4 cosas que le convenían. Y nunca le dieron la oportunidad al cristiano, a la iglesia, de entender la necesidad, no de tener un evangelio a medias, no de tener un evangelio de la noche o del domingo, sino de aprender a vivir un evangelio permanente, a diario, en todo momento, en todo lugar, a toda hora, deseando, anhelando con todo nuestro ser, entender, aprender y vivir la palabra del Señor. ¿No? Y entonces muchos cristianos es doloroso verlos cómo viven situaciones difíciles. Y usted les pregunta por qué. Porque durante un tiempo vivieron mal, vivieron en contra de la palabra del Señor y pensaron que estaba bien, que el evangelio era una credencial que les permitía vivir de cualquier forma y que Dios tiene la obligación de bendecirlo. Y no, no es así. Nosotros hemos entendido que no es así. Entonces por eso llega el versículo 7 y dice: si permanecéis en mí, y eso lo vamos a estudiar mañana, este versículo lo vamos a estudiar mañana con la ayuda del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid algunas cositas. ¿Cuánto? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oiga, póngale cuidado a esto, porque el que está en la carne inmediatamente dice: wow, entonces no, a usted no le va a dar nada. ¿Sabe por qué dice pedid todo lo que queréis y os será hecho? Porque es que cuando el cristiano, usted y yo, llegamos a estar tan conectados con el Señor, alimentándonos de esa palabra siempre, no vamos a pedir nada por fuera de la voluntad de Dios. Ya esa mujer conectada con Cristo no le va a decir: Padre, tú conoces mi marido, si se va a convertir o no. Señor, si no se va a convertir, córtalo, Señor, córtalo. Ella no le va a pedir eso. Ese cristiano no va a decir: Señor, ese compañero de trabajo que me la tiene velada, montada, Señor, que le pase un accidente, llévatelo lejos. Nunca, nunca. Una persona llena de Cristo y llena de su palabra, la palabra de Cristo, siempre es alguien que va a desear y hacer el bien. Siempre va a ser un hombre, una mujer que se mueve en los principios del reino de los cielos y nunca va a hacer daño. Entonces a esa persona que todo lo que piensa es en el bien para él, para su familia y para todos los que están a su alrededor, pídame lo que quiera, yo se lo doy.